La Fundación Hogares Juveniles Campesinos y el Manual Agropecuario presentan su tema Frutas en almíbar. El término almíbar se refiere a una mezcla de azúcar con agua, la cual se espesa. También se conoce con los nombres de arrope, sirope y jarabe. Las frutas en almíbar se conservan con azúcar, de tal manera que mantienen su forma, quedan claras, brillantes, tiernas y carnosas. El almíbar debe ser claro y variar de espesor, entre miel y jalea liviana. Deben ablandar antes de pasarlas por el almíbar, o también ablandarlas en un almíbar liviano, pero si el almíbar se espesa demasiado, antes de que la fruta ablande y se aclare, se debe agregar un poco más de agua hirviendo. Por el contrario, si la fruta está clara y tierna y el almíbar está muy líquido, se retira la fruta y se hierve el almíbar hasta conseguir la consistencia deseada. Las frutas para conservar en almíbar deben ser semimaduras, para que no se despedacen y que estén en excelentes condiciones. Los almíbares para conservar frutas se dividen en 3 grupos: livianos, que son de espesor bajo, los que tienen un espesor medio, y pesados, con espesor grueso como de miel. El tema de las frutas en almíbar es un tema sumamente interesante debido a los usos que tiene este producto en el mercado y además en la parte de cocina. Existen pues frutas en almíbar de diferentes tipos en cuanto a presentación, que pueden ser frutas enteras, frutas partidas, en rodajas o en trozos pequeños. El sabor es importante tenerlo, debe conservarlo de su parte original, que es la fruta en sí fresca. Además que tiene diferentes niveles de almíbares en cuanto tiene que ver a sus grosores. Hay frutas que se conservan en almíbares livianos o en almíbares medianos y en almíbares pesados. Esto es de amplia difusión a nivel mundial y además nos ofrece un mercado sumamente importante. Entonces vamos a hablar sobre cómo es que elaboramos las frutas en almíbar. Los almíbares de azúcar, los cuales se hace la concentración por hervor. Existen 3 tipos de azúcar, uno liviano, mediano y pesado. El liviano significa que es menos denso, menos espeso que los demás, y entonces lleva una cantidad fija de agua y lo que varía son las proporciones de azúcar. Así que para un almíbar liviano tenemos 1 litro de agua y 500 gramos de azúcar. Entonces, eso lo elige prácticamente el fabricante o la persona que esté elaborando su producto de acuerdo a los requerimientos que vaya a tener este producto. Uno mediano es aquel que nos da con 1 litro de agua y 750 gramos de azúcar, un espesor mediano. Y tenemos uno pesado que es con la misma cantidad de agua, pero 1250 gramos de azúcar, el cual nos va a dar un espesor como de miel. Entonces, aquí pues simplemente también tenemos en cuenta es la jugosidad de la fruta. Si es una fruta con mucha humedad, debemos trabajar con un almíbar pesado. Si son frutas con poca humedad, entonces elegimos el liviano o el mediano. Algunas frutas, al momento de pelarlas o picarlas, se oscurecen debido a la oxidación del almidón que poseen al contacto con el oxígeno. Para evitar el oscurecimiento de la fruta cuando se pela o se parten en trozos, se deben pasar por una solución antioxidante a medida de la acción. La fruta
debe permanecer en la solución de 10 a 20 minutos y luego enjuagarlas en agua corriente por 10 minutos para dar paso al procesamiento. Las frutas que más cambian de color son aquellas que tienen más contenido de almidones, como son peras, manzanas, guayabas, duraznos y plátanos. Solución antioxidante: 3 litros. Sal, 40 gramos o 2 cucharadas. Vinagre o jugo de limón, 50 centímetros cúbicos o 4 cucharadas. Cuando hablamos de brevas nos estamos refiriendo exactamente a los higos. Esta planta tiene la ventaja de que se puede cultivar tanto en clima cálido como en clima frío. Para nuestro proceso, entonces miremos el diagrama que tenemos, que es lo siguiente. Higienización de envases consiste en lavar muy bien los envases en abundante agua y luego esterilizarlos al baño María en agua hirviendo. Previamente a la higienización de los envases, se prepara una solución desinfectante con hipoclorito de sodio al 0,5% en proporción por 2 litros de agua. A continuación, se lavan los frascos y tapas en agua jabonosa para luego enjuagarlos en agua limpia y proceder a pasarlos por la solución desinfectante. Enseguida, retiramos los residuos del desinfectante dejándolos en agua limpia aproximadamente de 5 a 10 minutos. La parte final de este proceso es en la esterilización de los envases y demás utensilios, para lo cual se colocan los frascos llenos de agua en una olla donde previamente se ha colocado una parrilla, esto con el fin de evitar el contacto directo de los frascos con el fondo de la olla. Para un mejor manejo de las tapas, es conveniente colocarlas en... A la olla se le agrega agua 3 centímetros por encima de los frascos y se deja hervir con la olla tapada por 10 minutos para frascos nuevos y 15 minutos para frascos usados. Los frascos y tapas deben permanecer calientes hasta el momento del envasado. La selección de la fruta, que consiste en elegir la fruta que esté verde, firme y además que presente una buena calidad. Para la correcta selección de las brevas o higos debemos tener en cuenta lo siguiente, que hay que elegir fruta que esté verde, de consistencia firme y sin deformidades. Debemos desechar aquellas brevas que están maduras, porque no nos van a servir en el proceso de la cocción. Tampoco debemos incluir brevas que tengan una consistencia blanda, porque desde este momento nos damos cuenta que falta hidratación en el clima, de pronto un defecto. Y debemos también desechar aquellas frutas que tienen manchas prominentes. Entonces, eso es lo más importante, ir separando lo que nosotros no vamos a incluir en el proceso. El lavado y corte de la fruta consiste en hacerlo en abundante agua. Se corte donde está el pedúnculo de la fruta, se hace un corte para extraer el látex y luego hacemos una incisión o corte hasta la mitad de la fruta. Entonces el lavado lo hacemos en abundante agua una vez que hemos seleccionado la fruta. Despuntamos la fruta para retirar el látex que sale de ella y abrimos
o hacemos un corte transversal hasta la mitad, no más. Y nuevamente echamos la fruta al agua para hacerle el lavado. El ablandamiento, que lo hacemos en suficiente agua, azúcar y jugo de limón para que la fruta quede más limpia en el proceso. Ahora vamos a estas brevas a ablandarlas, para lo cual nosotros le agregamos un poquito de jugo de limón y el agua suficiente para hacer este ablandamiento. Colocamos a ablandar las brevas a fuego moderado y en abundante agua. Querido, es aproximadamente en olla convencional media hora, y en una olla a presión con su tapa adecuada, pues son 5 o 10 minutos después de que empieza a hervir. Luego, la cocción de la fruta en almíbar. Una vez que la fruta está blanda, la metemos en el almíbar a hervir para que vaya concentrando el sabor dulce de la fruta. Pesamos el azúcar para preparar el almíbar. Luego al agua donde vamos a preparar el almíbar le agregamos un poquito de jugo de limón para hacer limpieza de las impurezas que tenga el azúcar. Para estos 2 litros de agua podemos agregarle 2 cucharadas de jugo de limón. Una vez que el agua está hirviendo, agregamos el azúcar, hervir hasta que nos dé la concentración que deseamos. Una vez que las brevas se hayan ablandado, las retiramos del agua para luego echarlas en el almíbar a cocinar. Está hirviendo fuertemente, echamos las brevas que están blandas y las dejamos que vayan concentrando el azúcar. En este momento empezamos a retirar la espuma que pueda formar el almíbar, y ese es el efecto que produce el limón, pasándola con agua fría para no devolver esa espuma nuevamente al producto. El escurrido del almíbar. Ya una vez que la fruta haya adquirido una parte del sabor a dulce, lo colocamos a escurrir en una escurridera para separar ese almíbar. Finalizada la cocción de las brevas en el almíbar, es conveniente dejarlas en este almíbar por varias horas para que concentre mejor el sabor del azúcar dentro de la fruta. Luego procedemos a sacar las brevas y ponerlas a escurrir. Para el proceso de las brevas en almíbar hay necesidad de filtrar el almíbar. Esto se hace para cualquier fruta que vayan a procesar. Una vez hayan escurrido las brevas, procedemos a espesar el almíbar por medio del hervor y terminar de hacer su limpieza, que son las impurezas que quedan en él. Con el almíbar. La fruta, una vez que la hemos escurrido, colocamos en el frasco, estando el frasco caliente, la fruta fría, y le agregamos el almíbar bien caliente y con la concentración ideal que vayamos a buscar.
Cuando ya tenemos listo el almíbar, entonces procedemos a hacer el envasado de las brevas, las cuales entran frías al frasco y el almíbar entra caliente, dejando 1 centímetro abajo la boca de los frascos. La tapa la colocamos sin ajustar totalmente y llevamos al calentamiento, la cual se hace al baño María durante 10 minutos para desplazar el aire frío. El precalentamiento lo hacemos metiendo los vasos en agua, con agua hasta la mitad, la tapa a medio ajustar, y lo dejamos servir durante 10 minutos para extraer el aire frío que contengan los frascos. El calentamiento de la fruta dentro del frasco la hacemos con el agua hasta la mitad de ellos y tapando la vasija. Contamos 10 minutos cuando empiece a hervir. El vacío de los frascos, una vez hecho el precalentamiento, giramos atrás, luego lo ajustamos y metemos los frascos en agua, cubriéndolos con esta agua hasta 2 centímetros por encima de la tapa de los frascos. La esterilización del producto lo hacemos en agua caliente o agua hirviendo al baño María, cubriendo los frascos 2 centímetros por encima de las tapas y dejando hervir por el tiempo que necesite, más el tiempo de corrección por altura. Finalizado el calentamiento del producto, procedemos para eso, devolvemos la tapa para hacer que salga el vapor y luego sellamos totalmente. Retornamos los frascos al agua caliente y luego los cubrimos con agua también caliente 2 centímetros arriba de la boca de los frascos para dar la pasteurización final del producto, que son 15 minutos por fórmula más el tiempo de corrección por altura, que en este caso 8 minutos, total 23. Tapamos la vasija y cuando empiece a hervir contamos el tiempo. El control de calidad lo hacemos una vez hayan transcurrido las primeras 12 horas, luego a las 48 y finalmente a los 15 días. Terminada la pasteurización, procedemos a dejar el producto en un sitio fresco, oscuro y seco por 12 horas. Este producto debemos dejarlo boca abajo, primero que todo para que el almíbar bañe al producto que está hacia el lado de la tapa y además para ejercer el primer control de calidad, porque al quedar un frasco mal tapado aparecerá una laguna de líquido en la parte de la base. Debemos dejarlos separados como mínimo 2 centímetros el uno del otro. Una vez transcurrido el tiempo de reposo se hacen los controles de calidad necesarios. Terminado el tiempo en el cual ha transcurrido para hacer control de calidad, llegamos a la fase final, en el cual vamos a mirar el producto, cómo está en condiciones de su
su aspecto para la conservación. Tenemos la tapa que debe estar hundida hacia el centro del frasco, significa que hay buen sellado, hay vacío, que la fruta no tenga enturbiamiento, el líquido, que no haya sedimentación de azúcares en el fondo y que no haya burbujas en el frasco. En esta manera nosotros podemos ya proceder a la parte de colocar la etiqueta y la banda de seguridad. Observemos el aspecto del producto, que es con un líquido casi transparente y de un color agradable. Y por último tenemos el rotulado y almacenamiento, donde debe llevar la información básica con su fecha de elaboración, fecha de expiración y el contenido del producto. Llegamos en el momento de colocar las bandas de seguridad a los envases para garantizar más la conservación del producto, que estos frascos no sean destapados antes de su momento de utilización. El almacenamiento en un sitio fresco y seco, preferiblemente guardados los vasos en cajas de cartón. Importante, se recomienda que los productos en almíbar que se acaban de elaborar sean sometidos a un reposo considerable antes del consumo o comercialización para que estabilice su sabor en cuanto al grado de dulzor.